Muy bien, empezamos pues. Mi nombre es Gonzalo Moreira, trabajo en FX Street como asesor de contenidos. Empecé mi colaboración con la empresa en 2008 como colaborador externo, trabajando en aquel momento en lo que es el Learning Center, el centro de aprendizaje de la página en inglés. Y desde hace aproximadamente un año ya como asesor de contenidos. Este es mi primer webinar en la web en español, y lo empezaremos con un tema clásico, lo que son los gráficos punto y figura. Espero que hayáis podido aprovechar la pausa para tomar un café. El tema es denso, no lo niego, pero también contiene una serie de claves básicas para quien le interese el análisis técnico y el funcionamiento en general de las graficaciones, incluso de algunos o de bastantes cálculos de indicadores técnicos que se basan en el principio común a este tipo de gráficos. Pues vamos a hablar hoy sobre lo que es la reversión de una caja. La reversión de una caja, que es el modo más sencillo del punto y figura. Sus orígenes se remontan al siglo XIX. Se sabe de ello por escritos posteriores, ya en inicios de la primera parte del siglo XX. Aquí menciono algunos nombres como Richard Schabacker, Victor de Villiers, Owen Taylor, más tarde ya Dickoff, George Cole, y ya lo que es en la mitad del siglo XX, Cohen, Alexander Whelan. Todos ellos contribuyeron decisivamente a lo que es el desarrollo de este tipo de gráficos. Es importante saber que inicialmente no estaban pensados como una modalidad para graficar precios, el punto y figura, sino que nacieron de la necesidad de apuntar los precios a medida que se iban negociando de una forma rápida y eficiente sobre la marcha, ¿vale? Pero hasta prácticamente hoy en día el punto y figura ha quedado en un ámbito restringido por profesionales, especialmente agentes con acceso a datos intradía continuos. Esto hasta la utilización, de plataformas electrónicas como hoy en día tenemos todos al alcance. Tener el acceso a datos continuos de intradía era algo que solo muy poca gente tenía, son necesarios para nutrir este tipo de gráficos. Por otro lado, también lo que son los medios no han contribuido tampoco a difundir este tipo de graficación, pero como veremos, en lo que es nuestro ámbito, en el mercado de divisas, tenemos aquí una forma de graficar que se acopla de forma muy interesante a las características de este mercado, y realmente es un nicho a tener en cuenta y a explotar. Bien, para simular cómo se construyeron este tipo de gráficos, vamos a tomar una secuencia de números como si fueran precios directamente tomados de una cinta de cotizaciones, ¿vale? Conocido como ticker tape, como si fueran precios que estuvieran siendo negociados en tiempo real en el mercado. Evitaremos anotar fracciones, tomaremos solo números redondos para inicialmente simplificar la construcción del gráfico punto y figura. Bien, aquí vemos esta secuencia que empieza, en este caso, por 9, 10, 11, y de izquierda a derecha, como si fuéramos leyendo las líneas, vemos la
toda la secuencia de precios. Y aquí realmente, como en cualquier secuencia de valores, no podemos realmente saber cuál es la acción que está haciendo el precio. Y esto era la primera dificultad con que se encontraron los creadores de esta modalidad de gráfico, es que querían transformar esa cinta de cotizaciones en algo más efectivo, que les diera más pautas sobre el comportamiento del precio de una forma inmediata. Y de ahí que empezaron a anotar los precios de una forma distinta, en este caso en columnas ascendentes y descendentes, ya indicando esa dirección en la evolución del precio. Aquí tomamos como ejemplo el excerto de 9 a 16, vemos 9, 10, 11, 12, nuevamente 12, 13, 15, 16, y como se fueron anotando estos precios en una columna ascendente, ya denotando que aquí hay una direccionalidad, una ascensión en lo que es la cotización, anotando en este caso todos los valores en los cuales se efectuaron transacciones. Es decir, si se efectúan varias transacciones por un mismo valor, pues también se anota, tal cual como iban apareciendo en la cinta. Para lo que son movimientos descendentes, siguiendo con el mismo ejemplo, pues veríamos aquí en la columna que hubo algunas simplificaciones que se hicieron inicialmente, pues para no duplicar cotizaciones en las cuales se habían negociado más de una vez, pues se resumían digamos, a una figura simplemente, y al volver, digamos, cuando el precio volvía o retrocedía, simplemente se cambiaba de columna y descendíamos en este caso. Cuando el precio empezó a descender de 16 a 15, 14, 13, pues íbamos descendiendo por una nueva columna al lado de la columna inicial descendente. Pero ya desde un punto de partida nos encontramos con que si un valor no había sido negociado, o si no había habido transacción en un determinado precio y por consiguiente no se había tomado nota en esa secuencia, en esa columna de ese precio, al volver, pues tampoco teníamos la casilla, digamos, para rellenar esa figura, que es lo que sucede aquí en este ejemplo con el precio 14. ¿Vale? Incluso hay otro problema añadido aquí, que al saltar del 12 al 10, una transacción que se hizo a 12 y la siguiente a 10, la casilla del 11 aquí queda como en vacío. Pero vemos ya inicialmente cuáles eran las intenciones de transformar esa secuencia lineal en columnas ascendentes y descendentes para enseguida ver qué estaba haciendo el precio. ¿Vale? Así que el paso siguiente fue decir, bueno, se anotarán todos los intervalos, digamos, en las cotizaciones, y a medida que esos valores, esas cotizaciones van siendo negociadas, pues anotamos esa figura en la casilla de vida, ¿vale? Y si hay un salto en el precio, como en el caso de la primera columna, que la transacción se hizo en 9, 10, 11, 12, 13 y se saltó del 13 al 15, pues igualmente se hizo una anotación del 14, de la casilla 14, para pasar a la 15. Esto responde a la pregunta del por qué el punto y figura no registra lo que son agujeros en el precio. Podemos ver en otras graficaciones, como puede ser el gráfico de barras o de velas japonesas, donde sí que estos agujeros quedan visibles
en el rastro que deja el gráfico. En este caso no, digamos lo que son los agujeros no son visibles en el mismo gráfico. Sería una de las características básicas, y esta es la explicación de por qué no aparecen los llamados gaps o agujeros en el precio. Bien, siguiendo con esta misma lógica de anotar las figuras en las casillas, en las columnas ascendentes y descendentes, esta secuencia de precios que vemos arriba se transformaría ya podríamos decir, en una graficación donde la acción de esa cotización es claramente visible en cuanto a son los máximos, los mínimos, y en este caso también lo que fue la primera cotización de la serie que tomamos y la última cotización. En esta forma de graficación, digamos que vemos que lo que queda registrado además es el número de veces que la cotización cambió de rumbo. Con lo cual podemos decir que en una escala vertical tendríamos lo que sería la escala de precios, de cotizaciones, y en la escala horizontal, que habitualmente en otros tipos de gráficas corresponde a una periodicidad regular, aquí tendríamos esa segunda dimensión en un gráfico que no deja de ser bidimensional. Esta segunda dimensión sería el cambio de rumbo. Esto explica o responde a aquella pregunta que a veces se hace si el gráfico de punto y figura es bidimensional o no. Hay varias opiniones en cuanto a este tema, pero lo lógico, según no solo mi punto de vista, sino de muchos autores, es que seguimos trabajando con dos dimensiones en el plano. Lo que sucede es que aquí la segunda dimensión es el cambio, es decir, podemos ver cuántas veces el precio ha cambiado de rumbo y de una forma, diríamos, significativa. Ya veremos más adelante qué quiero decir con significativo. Bien, la misma secuencia de precios y el mismo gráfico de figuras, aquí con una interpretación añadida. Podemos ver además dónde hubo, en qué niveles de valores hubo una acción, digamos, en la cual la demanda sobrepasaba la oferta, y aquellos niveles donde la oferta, digamos, fue más, digamos, ponderó más sobre la demanda, haciendo que los precios ahí se detuvieron e incluso retrocedieron de allí. Con lo cual podemos establecer esos rangos mínimos de soportes y máximos de resistencia en el gráfico, simplemente trazando esa horizontal sobre las casillas, las cajas que corresponden a ese valor. Otro dato también interesante que nos servirá más adelante, que es un componente también del punto y figura a destacar, es el hecho de que, como vemos arriba en la secuencia de precios, yo he destacado aquí el valor 20, que inicialmente en las anteriores diapositivas quizás no fuera un dato que sobresaliera, el hecho de que el valor 20 fue el valor en el cual más transacciones tuvieron lugar, y esto es claramente visible en el gráfico de punto y figura, en cuanto a que aquí es digamos, la fila más rellena, digamos, donde hay más cajas rellenas por figuras. Y este es un dato que más adelante lo utilizaremos como una de las medidas para establecer objetivos en lo que son las pautas sobre las cuales capitaliza este tipo de gráficos, pero desde un punto de vista
de oferta y demanda, como estábamos hablando, podemos decir que este dato nos aporta esa información sobre el punto de equilibrio donde la oferta y demanda visiblemente estaban en su punto, digamos, de máximo equilibrio, ahí donde el máximo número de encajes, de posiciones tuvieron lugar. Desde el punto de vista ya táctico, estratégico del operador, es un dato interesante, partiendo del principio de que si el mercado se encuentra en un precio en el cual la oferta y demanda está en equilibrio, es menos probable que se desencadene un movimiento. Si en el caso de que se desencadenara un movimiento, es difícil saber o tener esa probabilidad sobre la dirección que va a tomar ese movimiento. Con lo cual, si sabemos dónde están esos puntos de equilibrio, pues nos evitan también tomar posiciones cerca de esos niveles. Hasta aquí me podéis seguir bien. Sé que es un tema un poco complejo, pero y que se complicará un poco más a lo largo de la sesión, pero simplemente saber si me seguís, si hay alguna duda en este punto, algún aspecto que no haya quedado claro. Vale. Pues se volverá un poco más complejo en lo que es la construcción, pero que esto no nos detenga de seguir el tema. Haremos simplemente el primer seminario, o el primer webinario, perdón, en una serie de webinars dedicados a este tema. No es un tema que se pueda cubrir desde cero completamente en una sesión, por lo cual iremos poco a poco, ¿vale? Hasta ahora, las observaciones que tenemos, pues, son que, primero, el punto de figura es una representación de la oferta y demanda, visto que es lo único que refleja el gráfico, al no tener en cuenta, digamos, el factor temporal. El punto de figura es una representación de la oferta y demanda en cuanto a, digamos, soporte y resistencia puro, es decir, no hay ni a los agujeros en el precio, ni el factor temporal está presente, igual que en otras formas de graficación. Habíamos observado también que cuando el mercado está quieto, el gráfico de punto de figura no se mueve. Esto quiere decir, si quieto en el sentido de acción, de movimiento direccional, es decir, si el mercado puede tener muchísimo volumen, muchísima transacción, pero si esas transacciones se efectúan en un mismo precio, quiere decir, todo el mundo está de acuerdo en comprar y vender a ese precio, no hay, digamos, cambio en lo que es el precio transaccionado. Eso el gráfico no lo registra, simplemente no hay movimiento. Se queda esa casilla o esa figura ocupada esperando hasta que los participantes del mercado, digamos, se desequilibren en sus percepciones sobre si el precio es alto o bajo, consonante lo que está sucediendo en el mercado, y empiecen a negociar a precios diferentes, más altos o más bajos que el anterior. En este caso, el punto de figura empezaría de nuevo a moverse. Por otro lado, hemos visto también que anotar todos los precios es una tarea tediosa. Eso es lo mismo que la misma situación en la que se encontraron los creadores de este método de graficación. Originalmente hemos de pensar que era algo que se iba tomando nota que se podía tomar nota de una sesión de trading en lo que era, pues, un sobre de papel o un ticket de autobús. Es decir, en muy poco espacio se tomaban notas de las acciones del precio de la sesión. No estaba pensado como
como un método de graficación. Pero ya entonces lo que era anotar todas las cotizaciones, sobre todo las fracciones, hacía con que esos gráficos improvisados fueran bastante ilegibles, ¿vale? Me pregunta mi homónimo Gonzalo, ¿las anotaciones se pueden realizar solo los números enteros o con cuántos decimales? Muy buena pregunta, y la respuesta viene aquí en esta siguiente diapositiva. Es decir, vemos la misma secuencia de precios y aquí lo que pensaron como paso, digamos, evolutivo siguiente, pues, que inicialmente pensaron esta forma de graficar, fue en vez de anotar lo que es la figura de la cotización en sí, de crear una serie de casillas, de cajas, de ahí el nombre, figura y caja, y tener esa referencia del valor a la izquierda del gráfico, en un lateral del gráfico, en todo caso en lo que es el eje vertical, y rellenar las casillas con una marca, digamos, o un punto, ¿vale? Inicialmente, lo que se hacía cuando no había esa barra de precios lateral, pues se anotaba cada X casillas o cajas, digamos, se anotaba ese precio, el correspondiente a esa fila. Como podemos ver aquí el 15, ¿no? Teníamos el 15, el 20, esos números redondos aparecían como figuras y los demás simplemente como puntos en el gráfico. Lo que sucede es que aquí realmente tendrías que tener al menos una indicación sobre dónde empezó el precio y en qué dirección empezó el precio a cotizar, si estaba en un movimiento ascendente o un movimiento descendente, ¿vale? Este fue pues el siguiente paso evolutivo. Ya a partir de ahí, ya para dejar claro, no solo cuando cambia de dirección, sino la direccionalidad de la columna, se utilizaron las X y las O para decir si esa columna era ascendente o descendente. Aquí vemos de nuevo la misma secuencia completa que tenemos arriba en esa graficación en punto y figura, y vemos cómo inicialmente se trata de un movimiento ascendente, posteriormente descendente, cuando vuelve del 16 a cotizar a 10, y de nuevo una cotización de 10 a 21, y así seguidamente. Aquí he tomado nota de una parte de esta secuencia, la que arriba vemos aquí del 22 pasando por 20, 19, etcétera, volviendo al 22, que corresponde a esta parte del gráfico que vemos aquí, y podemos observar como de una columna inicialmente ascendente, como la que tenemos aquí, donde cotizo a 20, 21, estamos a 22, pasamos a cotizar a 20, es decir, de cotizar, estar ocupando la casilla 22, que correspondría a este precio, a este precio aquí en la secuencia lineal, ¿vale? De 22 se pasa a cotizar a 20, lo que significa en el gráfico un cambio de columna y la anotación de dos O's, ¿vale? Al cambiar de columna, digamos, bajamos una fila y trazamos las O's hasta la cotización negociada. A partir del 20 vuelve a cotizar a 21 y de nuevo vuelve a cotizar a 20, con lo cual cambiamos de columna para marcar esa X en la casilla 21 y seguidamente una O por debajo de esa X. La misma acción vuelve a suceder en esta columna aquí, donde volvemos a cotizar a 21 y seguidamente pasamos a cotizar a 20
pasamos a cotizar a 19 2 veces seguidas y volvemos a subir 20, 19, ya de 19, 20, 21 y 22, esa columna de 3X seguidas, ascendente, y pasamos y volvemos de nuevo a una reversión en la que el mercado cotizó en 21 y 20. Más o menos vemos esa secuencia, lo que esto llamamos esta graficación en la cual en una misma columna puede haber O's y X ocupando una misma columna, y al fenómeno digamos, anotar esta reversión de una caja y seguidamente cambiar de dirección en la misma columna es lo que originalmente se llamó el one step back, un paso para atrás. Esta modalidad aquí es muy poco conocida, ¿vale? Estamos hoy en esta sesión, recordemos, estamos tratando lo que es el punto y figura de reversión de una caja que en sí mismo no es el método más habitual del punto y figura. Vemos que es de 3 cajas de reversión, pero dado que el de 3 cajas se basa en la lógica de una caja, hemos pensado en cubrir inicialmente esta construcción. Y lo que es la construcción de una caja tiene esta particularidad que no tienen otras parametrizaciones del punto y figura, que es que una O y una X pueden estar ocupando una misma columna, ¿vale? Simplemente aquí para que veáis esa lógica. Y respondiendo a la pregunta de Ana, me pregunta ella si X son subidas y O bajadas, y porque hay X y O en la misma columna. Espero haber respondido a la pregunta. Las X son subidas, las O son bajadas, y el hecho de que haya una O y varias X o una X y varias O en la misma columna, esto es el llamado one step back, que viene a ser una reversión seguida de una reversión de una caja, simplemente. En este caso, una caja en nuestra secuencia de valores significa el salto de un número redondo a otro, al subsiguiente, y de inmediato, de nuevo, una vuelta a la dirección anterior, ¿vale? Un fenómeno que solo se registra en este tipo de gráficos y que no es habitual, y posiblemente no lo vais a ver en prácticamente ningún gráfico de punto y figura, ¿vale? Pero es parte, digamos, de la lógica de construcción de lo que es el punto y figura, y por eso he querido mencionarlo aquí, ¿vale? Beneficios del punto y figura hasta ahora observamos. El punto y figura sigue la acción del precio durante el periodo de datos determinado, ¿vale? Se sigue muy de cerca cualquier cambio en la dirección del precio. Los máximos y mínimos son fácilmente detectables en el gráfico. También enseña a qué precio se efectuaron gran parte de las transacciones. Recordemos, al mirar cuál hilera de casillas, digamos, estaba más rellena, ahí es donde se efectuaron más transacciones. Recordemos el punto de equilibrio, que nos será útil después para una serie de medidas con pautas en base a punto y figura. También tiene como beneficio que largas series de datos se pueden resumir en muy poco espacio gráfico. De hecho, si tomamos datos, digamos, sobre un minuto, ¿vale? Tomando datos de máximos, mínimos y cierres sobre una secuencia de un minuto, y lo
lo graficamos como punto y figura según los parámetros, la sensibilidad y el valor de reversión, los conceptos que estudiaremos más adelante. Según esos parámetros, podemos tener un año de acción del precio basado en un minuto en un gráfico que no es más amplio que una pequeña pantalla de un dispositivo móvil. Eso sería imposible con un gráfico de barras, un gráfico de línea en base a cierres o de velas japonesas. Sería prácticamente imposible o ilegible comprimir datos de un minuto de un año o un año y medio, cosa que sí es posible con el gráfico de punto y figura, ¿vale? Es una característica bastante única y desde luego interesante, ¿vale? Otro beneficio, según qué punto de vista adoptemos, es que no necesita datos temporales, ¿vale? Esto puede ser útil en el caso, por ejemplo, de un mercado como el Forex, que opera a las 24 horas, puede ser útil si queremos abstraernos de la hora, digamos, en que estamos, o del periodo temporal en el cual estamos fabricando algún elemento gráfico. Me explico, en un gráfico de barras, por ejemplo, o de velas japonesas, si adoptamos un minutaje, una temporalidad de 4 horas, pues es conveniente tener en cuenta qué agrupaciones de 4 horas estamos teniendo en cuenta, dónde empieza ese periodo de 4 horas y dónde finaliza, si es una hora, si corresponde a un periodo determinado o es absolutamente aleatorio. Desde este punto de vista es un gráfico que nos permite abstraer de alguna mala interpretación que pueda venir de estas graficaciones en las cuales el periodo temporal sí que es regular, ¿no? Todo lo que son, digamos, cierres de fin de semana o el hecho de que el mercado Forex es un mercado que opera de lunes a viernes, pero es de un lunes que empieza en Asia y cierra un viernes en Norteamérica, con lo cual, digo Norteamérica por tomar referencia al mercado de Nueva York, pero lo que quiero decir es que es una semana un poco más larga que 5 días de 24 horas, con lo cual hay una parte de los datos que son considerados como datos de domingo, desde el punto de vista de alguien que no está en esa zona temporal cuando el mercado abre, que es el lunes por la mañana en Asia, ¿vale? Con lo cual, estas características del Forex que en otras graficaciones a veces conllevan algún problema. Bien, vamos a proceder aquí ya con una secuencia de cotizaciones como las conocemos nosotros en Forex de 4 dígitos, ¿vale? Tenemos aquí lo que es numeradas las cotizaciones y propiamente el valor que tiene cada una, ¿vale? Entonces tenemos que son cotizaciones a medida que se van efectuando las transacciones en el mercado. Y a la derecha del gráfico vemos esa tabla, digamos, de cotizaciones en números redondos ya aquí y las cajas cómo se van rellenando a medida que se va transaccionando, ¿vale? Bien, en este ejemplo de construcción, una caja equivale a un valor de 10 pips, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Y aquí es donde la construcción del gráfico requiere más atención, ¿vale? Inicialmente tenemos aquí un primer precio de 1100, seguido por 1105 y un tercer precio de 1110, con lo cual estamos claramente en una ascensión, con lo cual sabemos que la primera caja, digamos, a graficar será con una X. La primera caja a ocupar
lo haremos con una X y marcaremos esa X en el precio inicial, aunque no sepamos si a ese precio se llegó bajando, subiendo, pero es nuestro primer precio, con lo cual establecemos una X por el hecho de que la siguiente casilla marca una subida de 10 pips. Es decir, ¿qué ha pasado con el precio o la cotización número 2, 1105? Dado que era menor que 10 pips, se omitió en este caso y no se graficó. Se graficó en la tercera operación, que se registró en una cantidad idéntica o superior al valor de la caja, que en este caso son 10 pips, ¿vale? Corresponde en este caso que 1110 son 10 pips por encima de 1100, lo cual graficamos, ¿vale? Esta es la lógica que seguimos aquí utilizando. Vemos la cotización número 4 y la 5. Por lo tanto, estamos aquí ahora en lo que es la casilla 10. Voy a hacer omisión de los dos primeros dígitos. Estamos en la casilla 10, con lo cual, a partir de ahí, ¿qué necesitamos para subir o para bajar? Necesitamos una subida de 10 pips, es decir, de 20 para arriba o de 0,0 para abajo, con lo cual la cuarta cotización, 12, es solo 2 pips por encima de la última casilla ocupada, que era la 10, con lo cual omitimos ese dato. La cotización número 5 es 18, 8 pips por encima del valor de la última caja graficada, con lo cual también omitimos ese valor, ¿vale? Es solo en la negociación número 6, en la cual el valor llega a 20, que podemos graficar una nueva caja, dado que 20 es 10 pips por encima de la última casilla graficada, que era 10, con lo cual ocupamos esa casilla correspondiente al valor 20, ¿vale? Vemos en esa escala ascendente a la derecha del gráfico, donde estamos empezando a montar un gráfico de punto y figura, que cada casilla corresponde a un espacio de 10 pips. Esto es lo que se denomina el valor de la caja, que aquí en este caso es de 10 pips, repito, ¿vale? Por lo tanto, dice aquí en la diapositiva, se considera siempre la última caja ocupada antes de decidir si permanecer o cambiar de columna. No cometas el fallo de considerar el último precio registrado, ¿vale? Es siempre, miramos el precio cotizado y miramos la diferencia entre ese precio y la casilla que ya habíamos ocupado. Y si la distancia es mayor que mínimo que el valor, digamos, de la caja, pues graficaremos una nueva caja. Esto sucede aquí en el precio 8 y el 9. Vemos inicialmente, nosotros estábamos en la casilla 20 correspondiente al 6, ¿verdad? De la casilla de la negociación 6 a las 7, vemos que la negociación 7 se hizo en 36, ¿vale? Son, en este caso, 16 pips por encima de la última caja, que aquí coincide la última caja con la última transacción, que era en 20 también, pero podría haber sido 21 o 22, 15 o 14 pips por encima, pero lo que interesa es que 36 está a 16 pips por encima de la última caja, que eran 20, con lo cual cumple ese mínimo de 10 pips por caja y graficamos. No llegamos a ocupar dos cajas, para ahí necesitaríamos 20 pips para ocupar dos cajas, ¿vale? Y si el precio se mueve 30 pips por encima de la última caja, pues se ocupan se registran 3X ocupando cajas en la misma columna. Bien, ahora estamos ocupando pues la caja 30, correspondiente al valor 30. El siguiente precio, el 8, cotizado, es 21,
¿vale? 21 es 9 pips por debajo del 30, con lo cual no ocupamos una nueva caja. Es decir, yo necesito, si estoy en 30, si estamos ocupando la caja 30, yo necesito que el mercado cotice a 40 o por encima, o a 20 o por debajo, ¿correcto? Si cotizamos a 21, no estamos a 20 por debajo. Nos faltaría un pip para ocupar esa caja. Igual, cuando el mercado cotiza a 29, estamos tan solo a un pip de distancia, con lo cual tampoco cumple ese mínimo que es el valor de la caja, tampoco podemos graficar esa transacción, ¿vale? Es solo cuando el mercado cotiza a 20, de nuevo, que volvemos a tener esa diferencia. Estamos a 30, el mercado cotiza a 20, son 10 puntos de diferencia y hay una reversión. Y hay una reversión en el precio, es decir, hemos de volver para atrás. Como no podemos volver porque la columna ya está ocupada con X, cambiamos de columna y cambiamos de X a O, para indicar aquí que hubo una reversión de una caja en el valor de 10 pips, ¿vale? Entendido hasta aquí la construcción, cómo se construye tomando en cuenta el valor de la caja, tomando en cuenta el último precio cotizado, ¿vale? Es importante. La mayoría de plataformas ya calculan esto automáticamente, ¿vale? Ya calculan esto automáticamente, no hace falta saber graficar el gráfico de esta manera, de los cuales se sacan datos fundamentales, están basados en la misma lógica, ¿vale? Con lo cual es interesante conocer al menos el mecanismo y también para, digamos, entender de una forma inmediata cuando se os enseña un gráfico de la acción del precio que está siendo interpretada en ese gráfico, ¿vale? Bien, dado la pequeña introducción que tuvimos, este fallo técnico a media presentación, no podemos llegar al final, pero no es un problema. Vamos a retomar el tema en un siguiente webinar. Seguiremos con la construcción de una caja y veremos también la construcción de 3 cajas. Si hay alguna pregunta sobre este tipo de gráficos o alguna cosa que queráis saber, pues es el momento. Tenemos un par de minutos para comentarlo y ya seguiremos mirando en más detalle la construcción en otra sesión. ¿Alguna pregunta? Si no, simplemente acabar aquí la sesión con una frase traducida de un libro escrito por Victor de Villiers, considerado uno de los precursores del punto y figura, en la cual el autor dice: los gráficos punto y figura obvían las estadísticas, los fundamentales y valores reales, ausentes o supuestos, las noticias pasadas, presentes y futuras, la necesidad de actuar impulsivamente, las decisiones basadas en conjeturas, la compulsión a interpretar o a determinar el efecto antes de la causa, y la confusión de los procesos mentales en la tarea de anticipar prematuramente o de descontar futuros eventos. Una frase de por sí bastante densa, pero que viene a servir de ejemplo de lo que es propiamente la idea básica en el análisis técnico, de ayudarnos realmente a entender el mercado como mecanismo, digamos, que descuenta información, pero a su vez este tipo de gráficos, que es el punto figura, ayuda, digamos, a obviar toda una serie de informaciones
que nos podrían llevar a actuar impulsivamente, lo cual es una realidad con la cual nos encontramos a menudo, y digamos, a sentirnos forzados a actuar en base a conjeturas o a interpretaciones deterministas, en el sentido de que pensamos que si A sucede, B es la causa, ¿vale? Y el gráfico de figura, el gráfico de punto y figura digamos, es un gráfico muy puro en este sentido de acción del precio, y nos ayuda, digamos, a eliminar todo ese ruido, a ver la acción del precio de una forma pura. Y yo no digo que pueda ser que deba ser utilizado como única herramienta, pero como digamos, como una vía, digamos, de escapatoria a lo que puede ser malinterpretaciones que ofrecen otros gráficos, pues es una vía que está ahí disponible, es una vía, además es muy antigua, poco conocida y muy bien adaptable a nuestro mercado de 24 horas. Veo aquí una pregunta más de Clenis. ¿Se podría decir que si un valor se repite mucho puede ser una entrada muy segura del mercado? Bien, eso hemos visto en lo que era el punto en el punto y figura hemos visto lo que era el punto de equilibrio, ¿vale? Aquellas filas donde hay más cotizaciones, más cajas, digamos, rellenas. Eso, lo que es se podría decir que es un punto de equilibrio entre oferta y demanda, no es necesariamente la mejor entrada, dado que si el mercado está en equilibrio, quiere decir que la mayoría de participantes están de acuerdo con ese precio, ¿vale? Tanto compradores como vendedores están de acuerdo en ejecutar a ese precio. Es muchas veces donde el mercado tiene también más volumen de transacción, pero desde un punto de vista estratégico para el operador esos puntos de equilibrio también son los puntos más difíciles de tomar un posicionamiento, dado que no hay claves que te den una pista sobre la dirección en que puedes seguir el precio, con lo cual son puntos a evitar, ¿vale? Bien, muchas gracias por vuestra atención, por vuestra visita. Ha sido mi primer webinar aquí en español. Espero que sea el primero en una serie muy larga de webinars. Voy a dejaros aquí pues mi email, aquí lo tenéis. De nuevo, os deseo el resto de un buen día, de una buena semana, y hasta pronto. Gracias.